Bien, entonces, como les comentaba hace un momento atrás, antes de comenzar la clase, voy a partir con el texto. Yo entiendo que el capítulo 2, que tiene que ver con sistemas de fuerzas concurrentes, donde hay que sacar resultantes de fuerzas, es decir, sumar fuerzas, o plantear sistemas en equilibrio de partículas, donde la suma de fuerza igual cero, yo me imagino que es el tema que mejor ustedes deberán manejar porque ya lo vieron en física. Así que no me voy a detener en ese punto, a no sé que tengan alguna pregunta particular. Quizás lo único particular que yo les podría comentar respecto a ese capítulo, que es el caso de las poleas. Entonces, cuando tienen problemas con poleas, pueden asumir que la partícula es una pequeña partícula, la polea es una pequeña partícula, donde el diámetro de la polea tiende a cero. Eso les va a facilitar mucho la solución de los problemas. Es lo único particular que yo les podría comentar respecto a ese tema. Ahora bien, para que ustedes tengan claro qué es lo que tienen que repasar en el capítulo 2. Repito, sumatoria de fuerza igual resultante y sumatoria de fuerza igual cero, ya sea que el sistema tenga resultante o esté en equilibrio. Yo necesito que ustedes se manejen tanto con la solución algebraica como la solución gráfica. Suma de vectores o sistema en equilibrio, haciendo los vectores con dibujos, con regla y transportador. Eso es el método gráfico, porque yo voy a preguntar seguramente con la solución de algún problema con el método gráfico. Por lo tanto, les repito, tienen que tener una regla y un transportador por si acaso. Voy a tratar de evitar el transportador colocando solamente pendientes, pero si hay algún problema con ángulo, ustedes pueden usar el transportador. O para indicar la solución, ustedes pueden medir el ángulo en el dibujo. Método gráfico. Entonces los invito a que revisen la guía 1, me parece, o guía 2. Está en Word, no está en PDF, lamentablemente. Ahora bien, respecto al capítulo 3, en el cual alguien podría tener alguna dificultad, les recuerdo que lo más importante aquí es que vamos a trabajar en el plano y por tanto la fórmula que vamos a usar, es decir, que el momento en un punto cualquiera es igual a la fuerza por la distancia. Ahora, cuando hablo de fuerza y distancia me refiero a lo siguiente. Lo podemos ver en este dibujo. Esta es la fuerza y la distancia es perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Es decir, la fuerza yo la puedo desplazar en esta línea y correrla más arriba o más abajo, da lo mismo. Lo que importa es que esta distancia sea perpendicular a esta línea. Como se lo voy a mostrar en algunos ejercicios de la guía número 3, me parece, o número 5. Ahí lo vamos a ver en mejor detalle. Repito, fuerza por distancia. Giro en sentido antihorario, el momento es positivo. Fijarse, el producto F por D es positivo. Independiente de la distancia, independiente de la fuerza. La fuerza y la distancia en esta fórmula son valores absolutos. Lo que importa es el signo del giro. Giro positivo, giro negativo. Fijarse, aquí lo importante es que sea la posibilidad de giro. No significa necesariamente que algo va a girar. Esta es la primera duda que les podría surgir. Entonces yo les sugerí que revisaran entonces estas páginas. Hasta la página 86, donde aquí tienen un caso, que me interesa que ustedes revisen, donde la fuerza para calcular el momento respecto al punto B se descompone ya sea o respecto al origen o respecto a otro punto. Da lo mismo. En cualquiera de los casos, ustedes tienen que la fuerza vertical en I se multiplica por la distancia en el eje X. Y la fuerza en el eje X se multiplica por la distancia en el eje Y. Ya sea esta altura o esta acá, que son iguales. Eso cuando hacemos un momento en el punto O. Entonces, cuando la fuerza está inclinada, es mucho más cómodo trabajar matemáticamente o algebraicamente, descomponiendo la fuerza en dos componentes rectangulares, y lo mismo pasa con esta distancia. El vector R se compone en X y en Y.
Me aparece entonces lo que ustedes tienen acá. Distancias en X y en Y. Y el momento lo calculan con esta relación. Momento en el eje Z, X por FI menos Y por FX. El signo negativo tiene que ver con el giro. X produce un giro negativo. Y FI un giro positivo. Ahora, si el punto de giro no es el origen de coordenada, es otro punto, no importa, no da lo mismo. Ustedes miden la distancia desde B en el eje X hasta A y de B en el eje Y hasta el punto A. Estas alturas. Y X. Y la fuerza también descompuesta en X y en Y. Y aparece lo que tenemos acá. No hay ninguna dificultad. Esto es lo que ustedes se tienen que manejar muy bien. Momento en un punto cualquiera. La verdad que da lo mismo donde pongan el sistema de X y Z. Si a ustedes les conviene más correr el sistema de X y Z y ponerlo en el punto B, pónganlo en B. En realidad da lo mismo donde está esto. No interesa dónde está el sistema de coordenadas. Interesa el momento respecto a un punto cualquiera. Revisen este ejercicio. Nosotros ya lo revisamos en algún momento en alguna de las clases. Revisen porque aquí hay varias preguntas y varias formas de resolver el problema. No vamos a detener en este detalle porque me imagino que ya lo revisaron. Lo mismo pasa con este ejercicio. Está resuelto en forma vectorial, pero ustedes lo pueden resolver en forma escalar. ¿Qué necesitan saber? Que esta fuerza se compone en Y y en X. Y la componente en X produce un giro negativo respecto al punto B, porque va a girar en este sentido. Y la componente en Y también produce un giro negativo. Lo que pasa es que para la fuerza en X hay que considerar esta altura Y. Y para la fuerza en Y hay que considerar esta altura horizontal, o esta distancia horizontal. Y les va a dar el mismo resultado que ustedes ven aquí. Exactamente este mismo resultado. Aquí está hecho en forma vectorial, pero ustedes lo pueden hacer en forma escalar. Y lo mismo que pasa con este ejercicio. Aquí la única diferencia es que tomaron un eje en dirección de este elemento, para hacerlo más fácil. Porque como se conoce esta distancia, ustedes pueden usar esa distancia. ¿Cuál es la particularidad? Que la componente en esa línea no produce momento en el punto O, porque la fuerza, si yo la prolongo, va a pasar por el punto O. Por tanto, la que produce momento es solamente esta componente, perpendicular a esta línea. Por tanto, es perpendicular a la distancia de 3 pies. Esta fuerza, esta componente Q, por la distancia de 3 pies, que es lo que ustedes ven aquí. Y el giro es negativo, porque esto va a tender a girar en sentido horario, como está dibujado acá. Esto es lo que yo les recomendé que realizaran acá. Yo les recomendé que realizaran algunos ejercicios que están propuestos, aquí en la página 88. Estos son ejercicios en el plano, solamente en el plano, hasta la página 90. Tienen algunos ejercicios. Basta con que hagan uno o dos de estos ejercicios y deberían estar listos. Hagan los ejercicios que el libro propone soluciones, que me parece que son los ejercicios pares. Enseguida yo los invité a que revisaran la página 111 del libro. Vamos rápidamente hacia allá. En la página 111 del libro aparece el concepto de pares de esfuerzo, si no mal no recuerdo. Pero en realidad, lo que yo les sugiero que revisen es página 111, específicamente este punto, el punto 316. Estos pares de fuerza da lo mismo porque los pueden tratar como fuerzas individuales, así que no se preocupen de los pares. La única diferencia es que la suma de pares da cero, la suma de fuerza, pero el momento es un giro que no tiene mayor dificultad para calcularse porque lo pueden calcular como fuerzas individuales. Cada fuerza produce un giro, la fuerza del par, como lo pueden ver acá.
esta fuerza produce un momento y esta fuerza produce otro momento. Y esto va a tender a hacer un giro en este sentido, antelario. Y yo, de alguna forma, lo podría cambiar por esto. Y decir que esto es igual a esto. Lo único que estoy manteniendo es que el producto de la fuerza por la distancia entre las dos se mantiene constante. El producto, repito, el producto de la fuerza por la distancia se mantiene constante. Por lo tanto, yo podría modificar mi problema y cambiarlo a esto, donde tengo otra fuerza y otra distancia. Pero ¿cuál es la gracia? Que la fuerza por esta distancia se mantiene constante. El valor numérico del momento. Eso es un tema de trabajo con el par de fuerzas. Pero a mí me interesaba particularmente este punto. Descomposición de una fuerza dada en una fuerza y un par. Es decir, esta fuerza única yo la puedo reemplazar, de acuerdo a lo que se ve aquí, por la misma fuerza más un momento en el punto O. Eso nos permite determinar lo que se llaman momentos resultantes, o sistemas resultantes. El sistema resultante se va a componer de una fuerza resultante y un momento resultante. Eso, de alguna manera, ustedes lo pueden visualizar acá, en este ejercicio. Y aquí el problema que le plantean a ustedes es al revés. El resultado de esto dice, reemplace el par y la fuerza mostrada por una sola fuerza aplicada en la palanca. Es decir, me dicen que todo esto, lo tengo que reemplazar por esto. Esto que leo. Aquí hay una solución alternativa. Ustedes pueden revisar. Están acá. Entonces, yo reemplazo un sistema formado por una fuerza y un par, este sistema por una fuerza única, este de acá. Este sistema, me interesa que lo revisen, están señaladas las páginas en el foro, y yo lo voy a llevar en particular a un ejercicio que en algún momento en clase lo analizamos, pero me interesa que lo vuelvan a realizar, que tiene relación con esta aplicación. Y que para ustedes debería ser interesante este ejercicio. Aquí está indicado lo que es sistema equivalente, sistema resultante, un sistema equivalente. Se compone de la suma de las fuerzas, lo que da lugar a una fuerza, y la suma de los momentos, lo que da lugar a un momento. Pero todo esto yo podría reemplazarlo por la misma fuerza colocada en otro punto, no en O, sino que en otro punto. ¿Qué es lo que le muestran a ustedes acá? En este punto, en la página 125 del libro a la página 126. Esto es lo que me interesa que ustedes vean. Esto está en un plano. Esta suma de fuerzas se transforma en esto. Yo sumé todas las fuerzas y me dio una resultante. Y calculé el momento de todas las fuerzas respecto al punto O y me dio este momento resultante. Por lo tanto, este es el resultado de esto. Cuando ustedes resolver un problema de este tipo, yo les recomiendo que hagan que van a tener este dibujo y hagan esto. Hagan este dibujito, donde está dibujada la resultante y el momento resultante. Ojo, cuando dibujen esto no importa dónde esté R, es decir, o pongan R aproximadamente de acuerdo a lo que les dio el resultado. Eso ustedes lo van a saber porque les va a dar Rx y Rx. Si Rx da positivo y Rx da negativo, significa que R está aquí abajo. Ahora, si Rx da negativo y Rx positivo, significa que R está acá. Pero yo les recomiendo que hagan este dibujo. ¿Por qué? Porque a partir de este dibujo se pide, en muchos casos, hacer esto. Reemplazar esto por esto. Donde aquí lo único que tenemos es la misma fuerza R, donde decimos que el momento en O dividido por R me da esa distancia D perpendicular a R. Esta es una forma de solución del problema. Reemplazar este sistema por una fuerza única.
Si ustedes le piden reemplazar con una fuerza única, si le piden el sistema resultante, le están pidiendo esto. Esto es el sistema resultante. Ahora bien, esto que yo acabo de hacer aquí, donde R corta el eje X en un punto y corta el eje Y en otro punto, también se puede hacer así, como se ve aquí. ¿No? Aquí lo tienen. ¿Cómo se hace? Yo puedo calcular la distancia en X, esta distancia en X, o puedo calcular la distancia en Y. Depende cuál lo que yo quiera. Lo importante es que R corta al eje X y al eje Y en alguna parte. Si yo sé dónde corta el X, calculo X. Y mido esa distancia. Desde O hasta el punto B. Si yo sé dónde corta al eje Y, mido la distancia desde O hasta el punto C. La distancia en Y. Y ambas muestran aquí cuál es la ecuación. Recordemos que M igual a Rx por Y, y acá M igual a RI por X. Es decir, este momento es igual a una de las componentes de R por una distancia ya sea en X o en Y. Cualquiera de las dos. ¿Por qué me interesa? Si ustedes manejan bien esto, van a poder resolver un ejercicio que realizamos en clase, que se lo voy a mostrar de inmediato. Este ejercicio. Ustedes se fijan, en este ejercicio les dan 4 fuerzas. Las 4 fuerzas se pueden descomponer para hacer sumatoria en X y sumatoria en Y. Se puede calcular el momento en el punto O de todas estas fuerzas en forma escalar. Aquí se hizo en forma algebraica, en forma vectorial, pero se puede hacer en forma escalar sin ninguna dificultad. Momento en el punto O. Y recuerden que lo único que van a usar aquí es fuerza por distancia. Resuelto eso, ustedes van a llegar a este dibujo, donde tienen Rx y Ri. Y eso da lugar a R, resultante final. Y van a tener el momento resultante no. Todo esto es conocido. Esto es el sistema resultante de esto. Entonces hay dos alternativas. Que ustedes les pregunten, calcule esto, nada más que esto. Esa es una alternativa. Y la otra es que le pregunten, ¿dónde puedo colocar esta fuerza única que reemplace a esta? Esa fuerza única la colocamos en alguna parte, en este caso en el punto A, y se calcula entonces la distancia en X por donde pasa esta resultante, que es la misma que tenemos acá. Aquí lo relevante es preocuparse y ver para qué lado gira esto. Esto tiene un giro negativo. Por lo tanto, la fuerza a partir del punto O tiene que estar a un lado donde esto gira en sentido negativo. Si aquí me hubiese dado positivo, la fuerza tendría que haberla puesto por acá adelante para que el giro aquí también sea positivo. Fijarse en ese detalle. Así que, ¿hacia qué lado corro R? ¿Para acá o para acá? Depende del giro. Si el giro es negativo, la corro para allá. Para que el giro que me va a dar al final sea exactamente igual al principio, al del comienzo. Si el giro me da positivo aquí, significa que este lo voy a correr para acá. Para que el giro, cuando la coloque por acá, también sea positivo. En este caso, como es negativo, los giros, corro R hacia la derecha, hacia acá. Y ahí veo dónde toma por el borde. ¿En qué punto el borde toma? Puede ser en este punto o podría ser acá abajo. ¿Cuál es la diferencia? Que si lo pongo aquí, estaría tirando. Si lo pongo acá, está empujando. En este caso es un remolcador. En el fondo lo que me están diciendo, mire, usted tiene 4 remolcadores que empujan este buque. Haga lo mismo pero con uno solo. Es lo que hemos hecho aquí. Para hacer la misma operación hemos usado un solo remolcador que se instaló aquí, en el punto A. Está empujando el buque. Eso es lo que se está diciendo. Bueno, con ese remolcador yo también podría empujar. En ese caso lo pongo a este otro lado. Porque si lo pongo acá estaría tirando.
y no empujar. Bien, fíjense, esta instancia yo la conozco y la incógnita va a ser esta instancia, X. De tal manera que el momento producido por la componente en Y y en X de esta fuerza R tiene que ser igual a este momento resultante que está acá. Ese problema, que les pido que lo revisen, háganlo en forma escalar, no en forma literal, vectorial, y se dan cuenta que no tiene grandes dificultades. Y lo importante, repito, es que revisen lo que yo les comenté hace un momento atrás. Esto le va a dar las claves, que está acá, para poder entender ese problema. Y de ahí, sencillamente, ya nos saltamos a los ejercicios propuestos, algunos de ellos, son los que están aquí. Este ejercicio y el anterior. Eso es más simple porque solamente tiene fuerzas verticales. Entonces pueden hacer este primero y enseguida analizar este de acá. Ahora bien, en el capítulo 4 de equilibrio, voy a ir rápidamente a él, lo que tenemos es equilibrio solamente en el plano, y aparece entonces, yo les muestro, aquí hay una serie de ejercicios propuestos. Los ejercicios propuestos son básicamente para que ustedes hagan bien los diagramas por polígono. Aquí estos ejercicios tienen esa finalidad: ver cómo dibujan las reacciones, los apoyos y calculan las fuerzas que se piden. Eso es importantísimo. Entonces, ustedes revisen cómo se dibujan las reacciones en los puntos de contacto o unión de una pieza con otra. Recordemos que hay puntos de contacto y puntos de unión de una pieza con otra. Estos ejercicios ya los revisamos. Si hubiera alguna duda, por favor, háganme la presente de inmediato. Son los ejercicios propuestos. Nosotros ya revisamos, lo hemos visto 2 veces. Quizás hacerle hincapié en lo siguiente. Aquí todo el problema, en los problemas de equilibrio, pasa por hacer este dibujo. Este dibujo es fundamental. Esto se llama diagrama por polígono. En este caso es el diagrama de una sola pieza. Lo mismo que una sola pieza. Esto es fundamental, hacer bien este dibujo. Porque las ecuaciones de equilibrio, es decir, suma de fuerza en el eje X igual 0, suma de fuerza en el eje Y igual 0, y suma de momento en cualquier punto del plano igual 0, dependen del dibujo. Si este dibujo está mal hecho, las ecuaciones van a estar mal, en consecuencia. Por lo tanto, es fundamental que aprendan a hacer bien el diagrama por polígono. Para eso yo les invito a que vean las guías que yo les puse en el aula para que analicen cómo se hacen los diagramas por polígono. A partir de los ejemplos que ustedes ven acá, con los cuales parte este capítulo, que les muestro a ustedes cómo se dibujan las reacciones en los distintos tipos de uniones o apoyos. Esto puede ser para una sola pieza o para un conjunto de piezas que se va desarmando. Les voy a mostrar yo en las guías de ejercicio. Aquí es importante entonces que revisen de la página 159, que es donde aparecen estos dibujos, a la página 189, que es donde terminan los ejemplos. En realidad terminan los ejemplos en el plano. Muchísimos ejemplos, basta con que hagan 2 o 3, suficiente. Además de revisar las guías que están resueltas. El resto, como les digo, está indicado aquí, son solamente ejercicios. A mí me interesan especialmente aquellos ejercicios donde aparecen vehículos, aparecen grúas, aparecen elementos para subir o bajar carga, fundamentalmente, y algunos ejercicios de este tipo. Estos ejercicios. Aparece un pasador, aparecen algunos tirantes, ¿se fijan? Un pasador, un tirante.
Lo más probable es que este tipo de ejercicios pues los volvamos a realizar cuando veamos la parte sobre resistencia material. Ejercicios como esto, por ejemplo, donde hay una barra o un cable que sujeta esta pieza, un pasador y una barra o un tirante, semejante a lo que ya les mostré antes, que son muy simples de desarrollar, porque tiene un pasador donde hay dos fuerzas solamente. Este tipo de ejercicios, por el momento, para ustedes no son relevantes. Este lo podrían revisar y ver qué pasa en cada uno de estos casos, con los diagramas cuerpo libre. Repito, estos son solamente ejercicios propuestos para resolver. En este caso, aquí se hace un análisis un poco particular. La verdad es que esto no es relevante saberlo o no, porque igual pueden ustedes ser capaces de resolver los problemas. Esto facilita la solución, pero no es relevante, ni mucho menos. Esto perfectamente se puede resolver diciendo que en este punto de apoyo, como está en contacto con el borde de una vereda y el borde de la calle, hay una normal vertical y una normal horizontal. Hay dos normales, una de cada superficie. Y esta fuerza R en realidad se reemplaza por dos fuerzas en A y en A sub X y A sub. Desde mi punto de vista es más fácil que tratar de resolver esto. Así que no, a esto yo no le doy mucha importancia porque hay un método que es más, para mi gusto, más fácil. Y todos estos ejercicios que están acá pueden aplicar esa idea o ese concepto. Este ejercicio es interesante, como ya se los comenté el otro día. Aquí hay un caso típico, que que está propuesto como ejercicio guía de este elemento. Este elemento que tiene una fuerza peso, ¿verdad? Está apoyado en dos superficies, en la muralla y en el piso. Significa que cuando yo dibuje esta pieza, van a tener el apoyo en la muralla, una normal a la muralla, y el apoyo en el piso, una normal al piso. Tienen que tener dos fuerzas en este punto. Y acá van a tener la tensión del cable. Por tanto, es un problema con tres incógnitas y tres ecuaciones de equilibrio. No hay ninguna dificultad para resolver. Estos ejercicios no tienen mayor relevancia, estos son para practicar los diagramas corporales. Aquí me voy a saltar al capítulo 6 y el otro día les comenté que ustedes pueden reforzar lo que hemos visto en equilibrio con esta materia. El capítulo 6. Tenemos algunos ejercicios propuestos, problemas de repaso, pero yo les voy a proponer algunos ejercicios que ustedes me interesa que los revisen en particular. Aquí hay uno. Uno puede dibujar esto, es el diagrama corporil de esto. Aquí les recuerdo que los cilindros hidráulicos que tiene esta máquina se dibujan con una sola fuerza. Lo mismo pasa acá. Aquí hay un cilindro hidráulico que tiene una sola fuerza, aquí hay un pasador donde hay dos fuerzas, aquí hay un pasador de dos fuerzas, aquí hay un cilindro con una sola fuerza, aquí hay una barra, esto es una barra que se dibuja con una sola fuerza, ya sea en A o en B, depende de qué cosa dibuja. Aquí tienen que dibujar diagramas corporales parciales. Depende de lo que les pregunten. Si ustedes les preguntan por este cilindro y nada más que este, basta dibujar el conjunto, todo este conjunto. Sin preocuparse de lo que pasa en el interior. Si ustedes le preguntan por las cosas del interior, hay que empezar a desarmar todo. En este caso, estos problemas son largos de resolver, así que en una prueba no es fácil colocar un ejercicio de tipo. Esto sí que puede ser interesante, porque es eficaz. Aquí tengo un cilindro que hace una fuerza única. Por lo tanto, aquí tengo un pasador y una fuerza aquí, en el punto cero.
Por lo tanto, este problema perfectamente ustedes lo podrían intentar resolver. Dice, determinar que para la carga mostrada, para esta carga, la fuerza que sea por el cilindro hidráulico sobre el pasador C. Este cilindro está tirando el pasador C para poder sostener esa carga. Entonces, claro, ustedes pueden hacer momento en el punto B igual 0 y ya tienen listo el cálculo de la fuerza en el cilindro. Ustedes pueden descomponer esta fuerza en una fuerza perpendicular a esta barra y una paralela a esta barra. Parece que es más fácil. O en su defecto, ustedes hacer un dibujo a escala de esta figura, trazar esta línea, esta recta, y medir la perpendicular entre el punto B y esa recta. Sería una solución gráfica. Se las voy a mostrar en una guía de ejercicio. Esa es otra alternativa bastante cómoda. Este ejercicio es interesante. Ustedes revisen. Y se pueden hacer varias preguntas, igual como uno de los ejercicios que yo les expliqué en la clase pasada en una guía. Se puede calcular se puede pedir la fuerza en el cilindro hidráulico, que me parece que es lo que piden acá, producido por el peso de estas dos personas. Entonces hay que hacer un diagrama composible de este, solamente de este, del brazo ABC, del brazo ABC. Distinto es que si yo les doy las medidas entre las ruedas y les doy el peso del vehículo completo, con su centro de gravedad, y les pido cuáles son las fuerzas sobre las ruedas. En ese caso hay que hacer un dibujo del conjunto completo para poder analizar qué pasa en las ruedas. Y en ese caso no hay que separar esto, hay que dejarlo ahí, junto con toda la máquina completa, un dibujo del conjunto completo. Ese ejercicio es interesante. Si ustedes lo puedan realizar, sería muy bueno. Un ejercicio que puede ser interesante para ustedes. Alguno. Este ejercicio, aquí, me interesa que lo revisen, pero me interesa que lo revisen fundamentalmente para saber cómo se hace el diagrama corporible, cómo se van separando las piezas unas con otras, más que la solución misma del problema. Es bastante largo. Y les muestro a ustedes cómo se van separando las piezas dependiendo del tipo de pieza. Repito, este es el capítulo 6, donde yo les indico, o en el foro que revisen de la página 316 a la página 329. Aquí, y más los ejercicios que yo les acabo de mostrar. Este ejercicio, interesante porque ustedes les muestran o les piden cuánto vale la fuerza en cada una de las ruedas, y además me parece que se piden la fuerza en los puntos 6 y D. Este problema también es interesante. Yo ya les comenté que aquí la técnica es separar estos dos elementos. Separar la camioneta de la casa rodante, donde el punto de contacto unión es el punto P, que se trabaja como si fuera un pasador. Hagan cuenta que en P hay una especie de pasador, que va a producir dos fuerzas. Esto es relevante que revisen esto. Ven cómo se hacen los diagramas corporiles y cómo pueden escribir las ecuaciones de equilibrio en el caso que ustedes tengan datos, por ejemplo, este caso. En este caso que hay que hacer el diagrama del conjunto primero y después separar cada una de las piezas. Esta pieza, esa pieza y la polea. Dibujarlas por separado, con todas las acciones y reacciones. Es un elemento súper simple,
Ustedes lo pueden calcular. Y aquí le hago la observación. Esta pieza, fijarse, es una barra. Y las barras se trabajan como que fuera una fuerza, sola fuerza, igual que un cable. Y con eso no va a tener dificultades. Porque en vez de colocar aquí dos fuerzas en el pasador, colocan una sola en dirección de la barra. Una sola. Ya sea que la pongan en el punto D o la pongan en el B. Una sola fuerza. Eso, de alguna forma, está explicado en los ejercicios que ustedes ven aquí. El libro tiene algunos ejercicios resueltos. Y explica precisamente lo que yo les estoy mostrando. ¿Qué pasa con las barras? ¿Cómo se dibujan las barras? ¿Cómo se acciona con la fuerza en las barras? Y no hay ninguna barra. Ejercicio. Aquí sí hay una barra, que es esta. Esta pieza de acá. Se llama barra. Ustedes se fijan, tiene una fuerza en cada extremo. Esta con eso. Acción, reacción. Acción, reacción. Primero el diagrama, el dibujo del conjunto. Enseguida, cada una de las piezas de este conjunto por separado. Y después se aplican las ecuaciones de equilibrio a cada uno de los dibujos. Al dibujo general, a este dibujo y a este. Este de acá no tiene mucha importancia porque lo único que vamos a decir es que esta fuerza es igual a esa. Entonces aquí es relevante que revisen desde la página 326 a la página 329. Pero yo me quedaría con los ejercicios que aquí están propuestos, fundamentalmente lo que yo les indiqué. Eso en cuanto al capítulo de equilibrio. Ahora me voy a ir a las guías. Voy a partir con la guía 2. Cálculo de momento. Se pide el momento total. Momento total en el punto A. De estas tres fuerzas. Hay dos alternativas de solución. Donde hay tres alternativas. Una es en forma vectorial y la otra es en forma algebraica. Es la forma que está resuelta aquí. Método algebraico. ¿Qué hicimos aquí? Dibujamos la pieza. Fíjate, aquí no es, este no es un diagrama composible. Porque no se está pidiendo el diagrama composible, estamos pidiendo el momento en el punto A. ¿Qué es lo que hice? ¿Con qué le sugiero? Cada una de estas fuerzas de componerla en componentes horizontales y verticales, que es lo que está puesto aquí. Todas las fuerzas están puestas horizontales y verticales. Aquí están definidos los valores de las componentes horizontales y verticales. ¿Cuánto vale cada una de ellas? Entonces, el momento total en el punto A, por resultante en A, va a ser el momento de cada una de estas fuerzas respecto al punto A. Esto es lo que está planteado en este ejercicio. Primero partimos con la fuerza de 300, que es F1X. Esta de aquí. Esa fuerza, F1X, que respecto al punto A produce un giro antihorario. Eso que tiene signo positivo. Y vale 300, que es el valor de la fuerza, por la distancia perpendicular a esta línea desde el punto A, esta altura. Que son 3 metros. 2,5 más 0,5, 3 metros. Perpendicular a F1. Por eso que tiene signo positivo, giro antihorario. Después está la fuerza de 200 newton, que es F2. Esta fuerza es F2. Esta, respecto al punto A, produce un giro horario, por tanto con signo negativo. La fuerza vale 200 y la distancia entre el punto A y la línea de F2, esta línea vertical, es 2 metros, o perdón, 2,1 metros. Eso ahí, que es lo que está puesto acá. Y después tenemos los momentos producidos por esta fuerza y esa fuerza, que ambos son positivos, porque ambos producen giro antihorario. ¿Cuál es la fuerza que no aparece en la ecuación? Esta, F1I. ¿Por qué no aparece? Porque la línea de esta fuerza, si yo la prolongo, pasa por el punto A. Por lo tanto, no hay distancia. Y el momento entonces que produce vale 0.
Aquí está indicado, F1 y no pasa, no produce momento porque tu línea de acción pasa por A. Método algebraico. Está el método vectorial. Yo a ustedes no se lo recomiendo, no vale la pena, además es bastante largo. Y por último está el método gráfico. Método gráfico. ¿En qué consiste el método gráfico? Que el dibujo está hecho a escala. Estas medidas están a escala. Aquí dice, un metro está representado por 10 milímetros. Entonces aquí cuando dice 2,1 metros tengo 21 milímetros. Aquí cuando dice que esto vale 3 metros, le puse 30 milímetros. Eso es un dibujo a escala. Enseguida dibujé todas las fuerzas con sus respectivos ángulos o pendientes. En este caso dibujé la pendiente, 4 es a 3. Y apliqué entonces la relación que dice F1 por D1, F2 por D2, F3 por D3. Fuerza por distancia. Directamente, sin descomponer. Entonces tengo que la fuerza F1, que es esta que está acá, respecto al punto A, produce un giro antihorario. Y la distancia perpendicular entre A y la línea de esta fuerza, fijarse lo que acabo de decir, la línea de esta fuerza, que es esta, es D1. ¿Cómo calculo D1? No lo voy a calcular, lo mido en el dibujo. Esta distancia la mido hago la perpendicular a esta recta y mido esta distancia de 1. ¿Cuánto me dio de 1? Aproximadamente 17 milímetros, es decir, 1,7 metros. Lo mismo hago con la fuerza 2. Trazo la línea de la fuerza 2 y veo esta perpendicular, que debiera valer 21 milímetros. La está aquí. Enseguida, esta fuerza la dibujé con el ángulo de 35 grados, no me hace que el dato sí, 35 grados. Con transportador mido los 35 grados y dibujo esta fuerza. Esta fuerza la prolongo, hago su línea, hago una línea más larga. Esta línea. La he hecho más larga todavía. Y enseguida mido la perpendicular desde A a esta línea. Y eso es D3. Tengo las tres perpendiculares, D1, D2, D3. Y enseguida digo entonces F1 por D1 menos F2 por D2. ¿Por qué menos? Porque el giro de esta fuerza hacia acá es negativo. Y F3 produce un giro positivo. Antihorario, así. Y me da positivo. Como tengo las distancias medidas, ojo, yo las medí con la regla en el dibujo. Tengo las distancias, no las calculé, las medí. Planteo la ecuación y tengo el resultado. Este resultado, ¿qué diferencia tiene con el resultado anterior? Que lo calculé algebraicamente. Aquí me dio 100.292,8. Y acá, con este dibujo, me dio 1.267,5. Un error del 2%. Absolutamente razonable. Es decir, ni siquiera necesito sacar componentes rectangulares, basta con hacer un dibujo a escala y medir las distancias. Este es un método gráfico. Con el cálculo momento, que es distinto al método gráfico de suma de vectores fuerza. Otra cosa. Lo mismo tenemos aquí. Otro ejercicio, donde piden el momento en el punto B, se pide en el punto A o en el punto O. Indudablemente que los momentos van a ir cambiando porque cambian las distancias de estas tres fuerzas, o estas dos fuerzas que están aquí. Aquí están las componentes rectangulares. Está resuelto el problema. Y la otra alternativa podría haber sido resolver esto también en forma gráfica. Hago un dibujo a escala y busco las perpendiculares de estas líneas respecto al punto A, respecto al punto O respecto al punto B. Buscar las perpendiculares entre estas líneas y los puntos respectivos. Se puede hacer a partir de un dibujo. Es decir, ni siquiera
necesito una calculadora, solamente para multiplicar, probablemente. Este dibujo acá lo puse para que ustedes lo vean, pero en realidad yo no voy a preguntar de este tipo, que es en 3 dimensiones, ¿no? Voy a aprovechar el tiempo, el pequeño tiempo que me queda, para mostrarles entonces la guía 2. La guía 2, esta, que son los problemas de equilibrio, ya los mostré el otro día en clase. Aquí, repito, lo relevante es hacer los diagramas corpóreos. Estos dibujos. A partir de este dibujo, uno puede escribir la ecuación. Lo mismo sucede en este caso. Este caso se parece a uno que les comenté hace un momento atrás, donde acá, en este extremo, en vez de tener un peso, teníamos 2 personas subidas arriba en un canastillo. Este que se hizo es del mismo tipo. Primero hacemos un dibujo de este brazo para poder calcular una fuerza en el cilindro hidráulico. Pero cuando me piden la fuerza en las patas, y si fuera un vehículo en las ruedas, tengo que hacer un diagrama del conjunto. El conjunto, donde la fuerza que está en el cilindro y la fuerza que está en A desaparecen, ya no se ven. Solamente se ven las fuerzas que están fuera en la parte externa del dibujo. Eso es importante que a ustedes les quede claro. ¿Qué es lo que yo voy a dibujar? Y aquí tiene un problema un poquito más complejo, que yo también ya lo expliqué. En este caso, esta polea, por ejemplo. Uno puede decir que el diámetro es muy pequeño, pero basta con este dibujo para darse cuenta que este T igual a eso, porque 2T menos 5000 me da 0. Por lo tanto, T me va a dar 5000 partido por 2. ¿Dónde quedó caso? Fijarse que este problema yo lo podría resolver, podría empezar a resolverlo acá, porque este dato es conocido, ya que sé que T es igual a 5000 partido por 2. Esta misma tensión de acá. Este dato podría ser dato. Y tengo 3 incógnitas. Estas dos y la fuerza del cilindro. En el caso hipotético, ustedes no se den cuenta que este es un cilindro. Si ustedes vean aquí un pasador y coloquen 2 fuerzas acá, también se puede resolver, pero va a ser más lento. Porque el dibujo inicial no lo van a poder resolver. Tienen que resolverlo de a poco, por partes. Pero se puede resolver. Este dibujo ya lo vimos. Entonces ahora nos gustaría saber si hay alguna duda, alguna inquietud, algo que les parezca extraño. Vamos a terminar la grabación. Antes de pasar al tema de las preguntas.